Bien, queridos, antes de comenzar la clase precisamente vamos a aclarar algunos asuntos que tienen que ver con las notas, ¿sí? Las notas que van a entrar en el segundo semestre son 3. La primera de ellas es el debate, por supuesto, después viene el registro de proceso y los controles de lectura, que ya les informé a algunos la semana pasada, los del electivo, cuando se nos avisó el tema de las fechas, que el último control de lectura va a quedar suspendido, ¿cierto? Y solamente se van a considerar Crónica de una muerte anunciada, El extranjero, ¿verdad? Y La pérgola de las flores. La gente que no ha dado la crónica de la muerte anunciada, por ejemplo, y El extranjero, todavía puede dar esas evaluaciones, que en realidad son muy poquitos, me parece que de hecho en la primera nadie la debe. Así que no hay ningún problema con eso. Y La pérgola de las flores todavía la puede subir. Ya yo dentro de la semana espero tener las retroalimentaciones, chiquillos, pero como les digo, hay que tener bastante paciencia porque todos están subiendo actividades en esta semana. ¿Ya? Así que ahí tengo que organizarme bien con el tema de las evaluaciones, ¿cierto? Y tratar de cumplir con los plazos requeridos. ¿Qué es lo que vamos a considerar dentro del registro de proceso? Van a ser 10 actividades, ya que son las que están aquí. Si ustedes se fijan, en el registro de proceso que yo les subí a plataforma, al final del registro aparecen las fechas de las actividades y la descripción, ya para que les sea más fácil encontrarlas. Hoy día vamos a realizar este, que es el número 10, que es el análisis de menos cóndor y más huemul. ¿Ya? Esa es la actividad que vamos a realizar hoy en realidad, así que no se preocupen porque esta en realidad todas las personas que están presentes en la clase deberían tenerla realizada. Muy bien, y comenzamos entonces, vamos aquí con la clase propiamente tal. Y como yo ya les mencionaba, la idea es que el día de hoy trabajemos con el ensayo argumentativo. El objetivo va a ser analizar un ensayo argumentativo con el fin de familiarizarnos con las características del género. ¿Ya? La idea es que a partir de la lectura de un ensayo, que vamos a leer un ensayo bastante llamativo desde Gabriela Mistral, todos nosotros conocemos a Gabriela Mistral, pero lo conocemos como en su faceta de poetisa. Entonces la idea de la clase del día de hoy es que conozcamos otro lado también de Gabriela, y en este caso que tiene que ver con su calidad de ensayista, ¿ya? Porque ella no solamente escribía poesía, sino que también participó mucho en los periódicos, sobre todo con el género de los ensayos, ¿ya? Que es donde presenta ideas bastante llamativas sobre su concepción de nación. Entonces, la idea es que a partir de esa lectura nosotros podamos reconocer las características generales que tienen los ensayos argumentativos, que es un género que por lo demás van a trabajar bastante el próximo año en cuarto medio. Muy bien, queridos, como la habilidad que vamos a trabajar en esta clase corresponde a analizar, siempre tenemos que partir con la pregunta entonces, ¿a qué corresponde esta habilidad? ¿Qué es analizar y cuál es la diferencia entre un análisis y una interpretación? ¿Alguien se acuerda de eso? Ya a esta altura podemos participar voluntariamente, ¿cierto? No debería sacar a una persona de manera obligada. ¿Cuál era la diferencia entre analizar e interpretar? A ver, Cuando se analiza es porque está en el texto y cuando se interpreta es porque no está en el texto y hay que sacarlo en el contexto. ya, algo así, Antonia, algo así. Vamos a depurarlo un poquitito, pero en realidad tienes bastante razón en el sentido de que analizar corresponde a la descomposición. Cuando yo estudio un objeto por cada una de sus partes, ¿cierto? Por eso lo que tú mencionabas, que era como extraer información que se encuentra presente en el texto, efectivamente tiene que ver, pero si lo quisiéramos entender de manera más clara, corresponde a la observación que nosotros hacemos de un objeto por las partes que lo componen. Por eso, cuando nosotros analizamos un texto argumentativo, es distinto a analizar un texto narrativo, porque las partes que lo van a componer son diferentes. Por ejemplo, en un texto argumentativo vamos a querer reconocer la tesis, los argumentos, ¿verdad? Los respaldos, mientras que en un texto narrativo lo que nosotros analizamos por lo general corresponden a los personajes, el tipo de narrador, las anacronías temporales, ¿verdad? Son distintos los elementos que nosotros observamos porque son de composiciones diferentes, ¿ya? Y a eso tiene que ver el análisis. Por eso cuando yo les presentaba la estrategia del análisis, o la habilidad, mejor dicho, del análisis, les ponía esta carita desarmada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es observar el objeto, pero con los elementos por separado, ¿ya? Tratamos como de visualizarlo en sus partes descompuestas, podríamos decir. Mientras que
tal como lo decía la Anto, la interpretación refiere a algo que no está como de manera literal en el texto, sino que necesita de nuestra observación y del significado que nosotros le vamos a atribuir al texto, ¿ya? Porque la interpretación tiene que ver con el sentido, el valor o el significado que yo le doy al mensaje, ¿cierto? O al objeto que estoy observando, ¿ya? Por eso cuando nosotros hablamos de la interpretación, hablamos como de una habilidad superior, porque para poder llegar a interpretar algo, tengo que pasar previamente por un análisis, ¿ya? Por eso ahí también aparece esta carita feliz, ¿cierto? Ya armada, porque es el sentido que yo le puedo dar al objeto o al texto, ¿verdad? Que estoy estudiando, pero gracias a la apreciación que yo tengo de él, después de haber hecho un análisis previo. Bien, queridos, dicho eso, tenemos que ver ahora qué es un ensayo, ¿ya? Como el objetivo de nosotros va a ser analizar justamente el ensayo, la idea es que nosotros primero sepamos de qué se trata, así como el concepto teórico podríamos decir. Y lo primero que tenemos que decir del ensayo es que es un texto argumentativo. Y si es un texto argumentativo, aquí le voy a preguntar al Tomás Ponce. Tomás, ¿me escucha Tomás? Tomás Ponce, ¿está ahí? ¿Me escucha? Tomás Ponce. ¿Pillamos al Tomás Ponce? A ver, ¿el David Urrea está ahí? David Urrea. Muy bien, David. David se está muy despierto, ¿cierto? El Tomás y parece que está medio dormido. David, si yo digo que el ensayo es un texto argumentativo, ¿cuál va a ser la finalidad que va a tener? ¿Cuál es su propósito? Argumentar. Ya, argumentar, ¿cierto? O persuadir, dar una opinión acerca de algo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nosotros queremos hablar de un ensayo, en este caso un ensayo argumentativo, siempre tenemos que pensar que la finalidad que va a tener el ensayista va a ser persuadir al lector, ¿ya? O dar su opinión acerca de algo. Por eso se dice que la reflexión que realiza el ensayo, que es un texto argumentativo, es una reflexión de carácter subjetivo, ¿ya? Donde realiza una apelación al lector evidenciando ciertos razonamientos que se van a desarrollar para poder respaldar la tesis, ¿ya? Recuerden que los modos de razonamiento nosotros los revisamos cuando estuvimos trabajando el debate. Aquí, en el ensayo, esos modos de razonamiento también se presentan, pero se van a presentar de manera escrita, ¿ya? En el ensayo nos vamos a encontrar con un texto quizás un poco más relajado. Quizá en algunas ocasiones puede ser un poco informal en el sentido de que va a utilizar como marca textual la primera persona gramatical, ¿ya? Aquí no es necesario escribir en tercera persona como si lo hacíamos en los informes. También hace uso de los modalizadores, ¿ya? Y un léxico valorativo, es decir, emite bastante juicio de valor porque justamente tenemos este carácter subjetivo dentro del ensayo. Ya, para poder reconocer las características de un ensayo, es necesario como, reconocer como su estructura, podríamos decir. Al igual que los otros textos de tipo no literario, el ensayo va a cumplir con el orden normal, podríamos decir, de los textos, de introducción, desarrollo y conclusión. En el caso de la introducción, por lo general, se plantea el tema del texto y se hace un planteamiento de la hipótesis, punto de vista o tesis, ¿ya? A ver aquí, le voy a preguntar a ver si nos acordamos de esto, al Benjamín Campillay. Benja, ¿usted se acuerda de lo que era una hipótesis? La hipótesis era la tipo de conclusión en la que llegábamos nosotros, no necesariamente tenía que ser correcta o incorrecta, ya, sino perfecto. que después lo íbamos descubriendo con el desarrollo del tema. Ya, es como un planteamiento, ¿cierto? Que yo hago de manera apresurada, ¿verdad, Benjamín? El cual yo voy a tratar como de afirmar, ¿cierto? Comprobar a partir de la exposición de mis argumentos, ¿verdad? Esto por lo general nosotros lo escuchamos bastante en la investigación. Siempre cuando nosotros comenzamos una investigación, lo primero que nos planteamos es una interrogante, la cual se va a comprobar con una hipótesis. En el caso del ensayo, chiquillos, la hipótesis, para que nos quede más claro, va a ser lo mismo
que la tesis, es decir, el punto de vista que yo voy a defender, ¿ya? Eso es como lo primero que tenemos que tener claro. La hipótesis es equivalente a la tesis en el caso del ensayo. Después de eso viene el desarrollo, y en el desarrollo se utilizan distintos recursos para poder defender mi tesis. En este caso puedo utilizar las definiciones de conceptos relevantes, ¿cierto? La descripción de casos concretos también que me sirven para ejemplificar y respaldar. Recuerden que cuando ustedes hicieron el debate, muchos utilizaban casos puntuales para defender su postura. En este caso pasa lo mismo, pero la gran diferencia es que en realidad los presentan de manera escrita. También, obviamente, en el desarrollo se van a presentar los argumentos relacionados con los conceptos y los casos descritos, ¿ya? Como por ejemplo también se presentan los datos, las cifras, hechos históricos también que pueden respaldar aquellos argumentos. Y también, como estamos hablando de un texto argumentativo, no he de extrañarnos que se presenten también argumentos emotivos y recursos persuasivos, ¿ya? Aquí sí se hace uso de la retórica. Yo recuerdo que en el debate les pedí, por favor, ¿cierto?, que no utilizaran tantos recursos retóricos, porque la idea siempre es poder respaldar nuestra postura, perdón, con argumentos que tengan algún respaldo o sustento creíble, ¿cierto?, y relevante. En este caso, como estamos hablando de un texto escrito, sí se utilizan muchos recursos persuasivos y recursos retóricos, ¿cierto?, para embellecer un poco la escritura de este ensayo y que no solamente quede en un texto argumentativo, sino que también transformarlo en una obra de arte, porque trabaja específicamente con el uso de la palabra, ¿ya? Y juega bastante con eso. Así que no es de extrañarnos que se usen muchos elementos retóricos. De hecho, en el texto de Gabriela Mistral se van a dar cuenta que hace mucho uso de la metáfora, ¿ya? Para que no se preocupen por eso. Después tenemos, queridos, a ver, aquí tenemos un poco de interferencia. Tengo personas que están trabajando acá en la casa, por eso estoy en el patio, y vamos a escuchar algunas herramientas de repente. Así que si no se escucha mi voz, me avisan. Ya, parece que hay pararon, así que vamos a continuar. Después tenemos la conclusión, ¿verdad? Y en la conclusión, al igual que en la mayoría de los textos, vamos a tener la confirmación de la hipótesis, ¿ya? Se puede plantear también alguna pregunta retórica que invita a la reflexión. No es necesario, en el caso del ensayo, tener una conclusión como cerrada, ¿ya? No es como exigencia, sino que lo que busca básicamente el ensayo es promover esta reflexión, ¿ya? Y también lo que se puede hacer es un comentario personal que invita al lector a examinar el tema, ¿ya? Por eso les digo que no es necesario que el ensayo termine de manera cerrada absolutamente, sino que invita al lector a reflexionar. Por eso se conoce este género como un género más conversacional, porque también busca que el lector responda. Obviamente no va a poder responder, pero sí se busca la reflexión a partir de lo que yo estoy planteando, ¿ya? No sé si se comprende qué es lo que sería un ensayo, cuáles son sus características. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está todo ok? Si está todo ok, dedito para arriba con sus reacciones de Zoom. Ahí ya, perfecto, muy bien. Vamos entonces con nuestra actividad. La actividad que nosotros vamos a realizar, en realidad es una actividad bastante simple, consiste en responder 3 preguntas después de haber leído, por supuesto, un ensayo que es bastante breve, que es de la escritora Gabriela Mistral, y se llama Menos cóndor y más huemul, ¿ya? La idea es que nosotros podamos reconocer primero las características generales de los ensayos, ¿ya? Ustedes mencionar cuál de las características que antes vimos en la clase se presentan en este ensayo, después plantear cuál es la tesis que sostiene la autora. Aquí sí se va a dar, yo creo que una discusión cuando estén resolviendo esto en grupo, porque la tesis no está de manera explícita, ¿ya? Ustedes la van a tener que inferir, y recuerden que para inferir deben respaldar su pregunta con marcas textuales, ¿ya? Para que tengan mucho cuidado ahí. Y después se pide destacar uno de los razonamientos que apoya la postura, es decir, tienen que reconocer la tesis y uno de los argumentos, ¿ya? Es una actividad bastante cortita, sencilla, ¿cierto? La cual yo creo que no les va a costar mucho desarrollarlo porque ustedes ya están familiarizados con el texto argumentativo. Como les dije, esta actividad la vamos a hacer de manera grupal. A través del chat, yo les voy a compartir el link donde pueden encontrar el texto. Y la idea es primero que trabajemos en grupo y después resolvamos entre todos las preguntas, ¿ya?
necesito que le saquen el pantallazo ahí a la actividad y yo los voy a separar en grupos y nos encontramos entonces en un ratito más para hacer la revisión. Y comenzamos entonces con la revisión de la actividad de menos cóndor y más huemul. La idea aquí primero era que reconocieran las características del género discursivo ensayo. Posteriormente pudieran identificar la tesis de la autora y también destacar uno de los razonamientos, uno al menos, de los razonamientos que tiene ella, ¿cierto?, para apoyar su postura. Y aquí voy a partir preguntándole a ver, alguien que no haya participado hoy día, al Rafael Vegas. Rafael, ¿está ahí? ¿O lo pillamos? Rafael Vegas. No puede ser. ¿Otro más con pánico escénico o dormido ahí en el escritorio? A ver, Cristian Pérez, que ustedes me preguntaron justamente, me hicieron una pregunta con respecto a esto, así que espero que le hayan respondido. Cristian Pérez, ¿cuál es la característica, cuáles de las características mencionadas en la clase se presentan en este ensayo? Que sigue la estructura del ensayo argumentativo, Ya, habla en primera persona y presenta un punto de vista. ya, presenta un punto de vista, ¿cierto? Cumple con su carácter argumentativo, nos plantea una tesis, ¿verdad? Sigue con la estructura de inicio, desarrollo y cierre que plantea el ensayo, la mayoría de los textos, ¿verdad? También utiliza bastantes figuras retóricas, si ustedes se fijaron, el lenguaje retórico o las estrategias están muy presentes en este ensayo, sobre todo el uso de la metáfora. ¿Ya? Es como uno de los elementos que más está presente, diría yo. Hay mucha metáfora en este ensayo y que es como una de las características también del género. ¿Sí? Utilizar distintos tipos de razonamiento que no necesariamente van a estar como comprobados. Si ustedes se fijan, acá no habían como estudios donde se comprobaba cada uno de los argumentos, sino que apelaba a los modos de razonamiento solamente, ¿ya? Que en este caso sí utilizaba mucho la analogía, ¿ya? El razonamiento por analogía. Después tenemos, ¿cuál es la tesis que sostiene la autora? Y aquí le voy a preguntar a la Javi Ormazábal. Javi Ormazábal. Pero Javi, ¿qué tiene tuto todavía? Juguémonos, Javi, por la Yo tesis. llegué tarde. Más encima, sacó el premiado. ¿Alguien que le pueda ayudar a Javiera? O que son malos compañeros, nadie le quiere ayudar. Ya, Javi, ¿leyó el texto primero? Esa es la pregunta Sí, que le tengo que hacer. pero- Muy bien. Ya leyó el texto. Ya, pero no se preocupe. A ver, aventurémonos con una tesis. ¿Cuál cree usted que es la postura de la autora? Es que tratamos de hacer uno y pusimos que se habla mucho del cóndor y poco del huemul, a Ya, pesar de que ambos representan aspectos del espíritu. pero Javi, ve que tiene poca confianza en usted. Muy bien, aquí yo les tengo una cita. Vamos a adelantarnos con el cierre de la clase. Les tengo una cita que justamente tiene que ver con lo que mencionaba la Javi. Y dice, algunos héroes nacionales pertenecen a lo que llamaríamos el orden del cóndor. El huemul, perdón, aquí tengo que sacarlos porque no veo nada. Ahí sí. El huemul tiene paralelamente los suyos y el momento es bueno para destacar estos. Los profesores de zoología dicen siempre, al final de su clase sobre el huemul, que es una especie desaparecida del ciervo. No importa la extinción de la fina bestia en tal zona geográfica, lo que importa es que el orden de la gacela haya existido y siga existiendo en la gente chilena. ¿Qué era lo que representaba el huemul para Gabriela Mistral, a diferencia del cóndor? Aquí le voy a preguntar a la Catalina Soto. Cata, ¿cómo era el huemul según Gabriela Mistral? ¿Qué cosa? ¿El huemul cómo era según Gabriela Mistral? ¿Qué es lo que representaba? Como más inteligente que el cóndor, como
que debería, como que él sí estaba para estar en el escudo, no el cóndor. Muy bien, ¿cierto? Hablaba como de la inteligencia del huemul y lo importante que era el razonamiento dentro de la sociedad chilena. Si ustedes se fijan, aquí hay como un mensaje implícito, podríamos decir, con respecto a las características que debería tener la sociedad. De hecho, esa polaridad entre la razón y la fuerza la encontramos de manera presente en la identidad chilena y también, ojo, está presente en el escudo, en uno de los lemas que nosotros tenemos. Por lo tanto, la analogía que se hace entre el cóndor y el huemul es una analogía que está bastante presente en nuestra identidad colectiva, ¿ya? Por eso es algo llamativo lo que presenta aquí Gabriela Mistral, porque lo que dice básicamente que hasta el momento nosotros hemos estado destacando la fuerza y a medida de eso hemos ido obteniendo las cosas, mientras que lo que sí deberíamos destacar más aún es la razón, más que la fuerza, más que estos héroes de guerra, ¿verdad? Sino que destacar a estos otros héroes que son quizás un poco más intelectuales y que nos ayudan a formar los cimientos de la nación, ¿ya? Ahí es como está como el mensaje implícito, podríamos decir, o la tesis finalmente. Como decía su compañera anteriormente, el cóndor y el huemul representaban estas dos partes del espíritu, ¿verdad? Esta dualidad entre la razón y la fuerza de la gente chilena. Y lo que busca Gabriela Mistral en su tesis es justamente que se destaque más al cóndor, ¿ya? Perdón, al huemul, ¿ya? En vez de el cóndor, ahí sí. Muy bien, queridos. Y la última pregunta destaca uno de los razonamientos que apoya la postura de Gabriela Mistral. Aquí le voy a preguntar a... Vamos a sacar a un hombre ahora porque acaban de responder dos mujeres. Al Cristóbal Serna. Cristóbal. ¿Qué razonamiento destacó usted, Cristóbal? Que la autora le da como más énfasis a la perfección del huemul que al del cóndor. Ya, ahí teníamos como las características que se mencionaban del huemul, ¿verdad? Sería como uno de los razonamientos que apoyaría su tesis de que es necesario destacarlo más. Sí, efectivamente. Ahora bien, cuando ustedes busquen los razonamientos, chiquillos, tratan de ir destacando las ideas porque recuerden que siempre van a aparecer de manera textual dentro del texto para que puedan dar una mejor respuesta, una respuesta más acabada. Lo que no quiere decir, Cristóbal, que lo que usted dijo esté mal. No, por supuesto que está bien, pero siempre lo podemos fundamentar más con las citas textuales, ¿ya? Bien, queridos, los felicito por su participación. En realidad eran 3 preguntas solamente. Me parece que en general trabajaron bastante bien. Yo sé que siempre es un desafío poder trabajar en equipo porque les cuesta hablar muchas veces. Esta actividad la van a subir de manera personal a la plataforma, ya está habilitada la tarea en la clase 12. Ya lo suben, lo pueden escribir directamente en la plataforma o pueden subir un Word, ¿cierto? Para poder responder estas 3 preguntas y ese sería el último ticket de proceso. ¿Sí? Ahora vamos a pasar la lista y vamos a resolver algunas dudas.